hermanos, muchas bendiciones. Como siempre, es un privilegio el poder compartir cada domingo con ustedes. En esta mañana queremos dar gracias a Dios porque nos permite el compartir en familia, ¿verdad? Y qué importante es que efectivamente esta palabra preciosa, esta palabra maravillosa de vida, nosotros la podamos ir repasando en nuestros corazones a cada momento, porque esta palabra, estas buenas noticias, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, son las buenas noticias que nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con el libro de Efesios, tenía preparados para todos y cada uno de nosotros. Y estas buenas noticias son las que nuestro Padre ha querido compartir permanente y continuamente con nosotros, justamente para este tiempo, para este momento. Es decir, Él sabía, ¿verdad?, de usted y de mí. Él conocía de cada circunstancia, de cada situación, de cada segundo de su vida. Y la respuesta de nuestro Padre amoroso, ¿verdad?, fue su amado Hijo para nosotros. Es el hacernos aceptos a Él en el amado. Así que en este amado Hijo precioso y maravilloso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy efectivamente nosotros queremos permanentemente fijar nuestra mirada, permanentemente fijar en Él a través de nuestra conciencia, aferrándonos en nuestro corazón para que efectivamente podamos hacer nuestro todo lo que es de Él, porque todo lo que es de Él nos ha sido dado a nosotros. Y este es el gran regalo que tú y yo tenemos que comenzar a experimentar a partir del día de hoy, ¿verdad? Es por esto que vamos a seguir insistiendo permanente y continuamente con el hecho de que la salvación, ¿verdad?, no es un evento futuro. Sí, incluye efectivamente la eternidad futura, ¿verdad? La salvación no es solamente que seamos salvos de la muerte, seamos salvos del infierno, etcétera, etcétera. La salvación es una permanente y constante respuesta de nuestro Padre, aún desde antes de que nosotros seamos conscientes de que Él nos ha llamado, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué implica aquello? Si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, significa que antes de que nosotros hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, Él ya nos tenía a nosotros predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Y como Él nos tenía predestinados a esta realidad, la pregunta es: ¿quién puede escapar de esa predestinación? Porque es la palabra de Dios, es el anhelo de Dios y es la voluntad de Dios la que simple y sencillamente hoy se está comenzando a revelar a nuestra propia vida. Y esto es lo que en estas charlas y lo que el Evangelio quiere comunicarnos a todos y cada uno de nosotros. El Evangelio no es una cosa, el Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo. Cristo reúne, es el resumen, es el producto final de todo lo que el Evangelio es. Así que en la medida en que nosotros vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias de Dios. La semana pasada arrancamos viendo justamente esta tremenda, maravillosa bendición que tenemos en el libro de los Efesios, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 3, en donde el Señor nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto para nosotros tiene una tremenda connotación, porque tiene que ver con todo nuestro destino, todo nuestro futuro, y tiene que ver con todo nuestro presente, ¿verdad? Por sobre todo, hoy, con todo nuestro presente, porque efectivamente esta bendición de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando la Escritura nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece, la bendición de Dios es la que enriquece y que no trae con ella tristeza. Habíamos visto que esta palabra tristeza no solamente se puede traducir como tal, sino que también tiene que ver que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae con ella o con él esfuerzo doloroso, no trae con ella preocupación, no trae con ella estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos descansando en la obra terminada y finalizada a nuestro favor, ¿verdad? Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces es importante, hermanos, que en primer lugar entendamos que esta bendición, cuando el Señor nos dice que el Señor nos bendijo, ¿verdad? Esta bendición es la semilla, ¿verdad? Que hoy en la nueva criatura en Cristo Jesús, usted y yo tenemos para que todas las cosas nos ayuden a bien. Es por eso que la Escritura se da el lujo de decirnos a usted y a mí que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, aún aquellas circunstancias difíciles, aún aquellas circunstancias inesperadas, experiencias, digamos que negativas de nuestra propia vida, el Señor las encamina a nuestro bien. Sí, para los que amamos a Cristo no hay nada que efectivamente sea para nuestro mal, sino que todo es encaminado por nuestro Padre para nuestro bien. Y esto efectivamente nos debe dar tranquilidad, porque sabemos entonces que efectivamente no hay nada que se le pudo haber escapado a nuestro Padre Celestial. Y es por esto que tenemos que estar permanente y continuamente nosotros enfocándonos en Cristo, en la Escritura y en lo que Cristo es para nosotros, porque eso va a traer a nuestro espíritu fe. Y como hemos dicho, ¿no es cierto? Es pues la fe la certeza, ¿verdad? De lo que se espera. Es decir, aquí nosotros hablamos que la fe es la sustancia de lo que efectivamente nosotros vamos a vivir en el futuro, y la bendición no es más que una semilla interna que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para ser regada permanente y continuamente por la fe, por nuestra fe. ¿Para qué? Para que esa fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, es decir, si yo espero bendiciones de parte de Dios, si yo espero que las promesas de Dios se cumplan a mi favor, si yo espero efectivamente, simple y sencillamente, buenas dádivas de parte de mi Padre, que es lo que Él espera que yo espere de Él, ojo con esto, es lo que Él espera que yo espere de Él. Para esto justamente, hermanos, nosotros necesitamos tener fe, porque muchas veces nosotros sospechosamente en nuestra carne hemos pensado mal de nuestro Dios, hemos creído que Dios sea capaz efectivamente de poder traer a veces inclusive males para nuestra vida, o de alguna manera no tener tan buenas intenciones con nosotros. Y cuando la Escritura nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, está poniendo en nuestra mano que efectivamente nuestra mente tiene que estar inclinada a todas las promesas maravillosas de nuestro Dios, a todas las promesas de bendición, a todas las promesas de salud, a todas las promesas de sanación, a todas las promesas de vida, a todas las promesas de libertad y de liberación que el Evangelio ha traído para ti. A esto es lo que nosotros nos tenemos que aferrar, porque el propio Padre nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que vosotros esperáis. Entonces, es importante entender que la bendición que el Señor ya puso en nosotros, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, la bendición para nosotros la alcanzamos a través de Jesucristo. Es la semilla espiritual que el Señor efectivamente ha depositado en esta buena tierra, que es nuestro espíritu, que es nuestro corazón, para que esa semilla espiritual, hermanos, efectivamente pueda irse sembrando, pueda irse regando, y que en la medida en que yo me aferro a ella, por medio de la fe, voy a poder hacer mío o mía todo aquello que la palabra efectivamente nos está prometiendo. Así que nosotros tenemos realmente la capacidad interior, por el poder de Dios, por la vida de Cristo que está morando en nosotros, efectivamente de centrar nuestra mirada en lo que Él dice. Es por eso, ¿no es cierto?, que la Escritura habla de Abraham, por ejemplo, y dice la Escritura: y Abraham creyó a Dios. Fíjate que ya no es solamente un tema de creer en Dios. Adán creyó a Dios. La pregunta es: ¿tú crees a Dios o tú crees en Dios? Creer a Dios significa dar crédito a sus palabras, significa aferrarse a sus palabras como ciertas, significa repetir permanente y continuamente en mi espíritu que lo que Él dice respecto de lo que me ha prometido es cierto, independientemente de que las circunstancias demuestren lo contrario. Ahí es donde la fe funciona. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve.
La fe es la certeza de lo que yo espero. Es decir, fíjate que tanto la fe como lo que yo espero, como lo que no se ve, está en el campo de lo que no puedo ver, de lo que no puedo tocar. Está en el campo, ¿verdad? En el cual mi viejo hombre es incapaz de poder comprobar con sus 5 sentidos que eso sea una realidad. Y es por eso que mucha gente no tiene fe, porque primero esperan tener la realidad para después tener fe. Y no, la propuesta del Señor es al revés. Es primero tengo fe para que la realidad se convierta en una experiencia subjetiva mía. Pero la carne espera tener primero aquello, ¿no es cierto?, que le haga estar segura de que lo tiene para después creer en Dios. Y es por esto, hermanos, como por ejemplo cuando la Escritura nos dice que el Señor ha puesto en nuestro corazón con Cristo Jesús el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio y todas estas cosas que ya sabemos. El Señor ya ha puesto todo aquello en nuestro corazón, pero tú vas a tener en tu experiencia eventos en donde tengas temores, angustias, dificultades, luchas, tu fe va a estar probada. Y tu experiencia en ese momento no va de la mano con lo que dice que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero justamente allí es donde la fe funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pasando un evento de angustia, pero sin embargo el Señor ha dicho que ha puesto paz en mi corazón, entonces ¿a quién yo creo? ¿A la angustia que estoy experimentando o creo a la paz que el Señor dice que ha puesto en mi corazón? Cuando yo creo, a pesar de la angustia que estoy experimentando, en la paz que Cristo ha puesto en mi corazón, entonces esa paz, ¿verdad?, se convierte en la certeza de lo que espero. Esa paz que yo estoy de alguna manera enfocando y aferrándome es la paz que ya Dios me dio y que tiene que hacerse realidad por medio de la fe. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos, efectivamente la realidad de todo lo que Dios nos ha prometido comienza a ser una experiencia para ti y para mí. Y de ahí que es tan importante el que efectivamente arranquemos con un hecho importantísimo. Primero, en la vieja creación, nosotros efectivamente estábamos bajo maldición. Escucha bien esta situación. En la vieja creación estábamos bajo maldición, pero ahora en la nueva creación, ¿verdad? Estamos bajo bendición. Estamos bajo bendición. Y por eso es que tú te tienes que sostener en la bendición. Te tienes que sostener en la bondad de Dios. Te tienes que sostener en el amor de Dios. Te tienes que sostener en la provisión de Dios. Te tienes que sostener en la redención de Dios. Te tienes que sostener en el perdón de pecados que Dios ya ha dado para tu vida. Te tienes que sostener en la sanidad que Dios nos dice claramente que efectivamente ha comprado para ti y para mí. Esto es importante. Y es por esto, hermano querido, que, ¿verdad?, era básico para que hoy podamos nosotros hablar con propiedad y hablar con todas las letras que esto es realidad, primero que tengamos la bendición de Dios. Antes no podíamos. No podíamos decir esto porque nosotros estábamos bajo la ley. Es decir, la relación con Dios para con nosotros era una relación en la que yo tenía que cumplir la ley, tenía que cumplir los mandamientos, tenía que hacer caso de mi ley moral, tenía que hacer caso efectivamente de la ley ceremonial, tenía que hacer caso de las leyes civiles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través de mi buena conducta, a través de mi justicia propia, yo pueda ser capaz de poder ganarme el favor de Dios. Pero ya sabemos que nadie, de acuerdo con la propia Escritura, fue capaz de poder ganarse el favor de Dios a través de las obras. Por eso es que la salvación, la liberación, la provisión, la sanación no es a través de obras, no es por obras de justicia, no son por buenas obras que yo haya hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo. Porque Cristo consiguió absolutamente todo para nosotros. Cristo pagó el precio por ti y por mí. Cristo efectivamente nos compró con su sangre preciosa. Debes de entender que la sangre de Jesucristo es más valiosa, ¿verdad?, que todo lo que puede existir en la creación. Y Dios pagó por nosotros con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Eso le costó a Dios el redimirnos, el hacernos nuevamente de Él.
No fue gratis, no fue un tema de que les perdono los pecados. Es que el te perdono los pecados debería tener una base de sustentación de quién fue el que los pagó. Porque la santidad de Dios y la justicia de Dios bajo ninguna circunstancia podían ser vulneradas. Porque el Señor dijo que toda alma que pecare, esa también morirá. Así que esto es sine qua non, es palabra de Dios. Si la palabra de Dios se cumple, entonces toda alma que pecare, esa tiene que morir. Y nosotros estábamos sentenciados a muerte porque todos habíamos pecado. La pregunta es, entonces, ¿de dónde sale el perdón de pecados de Dios para mí? Muy sencillo. Sale del hecho de que Él cargó todos mis males, todas mis culpas, todos mis pecados, cargó todas mis infidelidades, cargó todos mis errores, cargó todas mis equivocaciones, cargó todas las malas cosas que yo pude haber hecho consciente o inconscientemente. Y Él pagó el precio por ti y por mí. Este es el Evangelio, al cual tú y yo efectivamente tenemos que acudir y aferrarnos permanente y continuamente. Así que tenemos la bendición espiritual. La Escritura nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, la bendición de Dios es la semilla que está colocada en nuestro corazón, y la bendición espiritual, en donde colocó la bendición, es tan importante porque el Señor, cuando coloca la bendición en la parte más profunda, más importante, más alta del ser humano, que es su espíritu, prácticamente está efectivamente cubriendo a todo el ser humano en cuanto a términos de bendición. Es decir, cuando el Señor nos da la bendición espiritual, entonces eso va a afectar al alma, va a afectar al soma, ¿verdad? Eso va a afectar a nuestra psique, a nuestra psicología. Esa bendición también va para esa área de nuestra vida, pero también va a afectar el bios, va a afectar la vida, va a afectar nuestro cuerpo, va a afectar nuestra salud, va a afectar, ¿verdad?, nuestra energía, pero también va a afectar, ¿no es cierto?, positivamente las personas que están a nuestro alrededor, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a nuestra esposa, va a afectar a nuestros nietos, va a afectar a nuestra familia, pero también va a afectar positivamente a nuestro bolsillo. Porque la bendición de Dios es la que enriquece en todas las áreas de la vida. Muchos de nosotros, ¿verdad?, todavía seguimos entendiendo y creyendo que ser humilde delante de Dios es ser pobre o no tener un centavo en el bolsillo. Y muchos dicen, mira, el Señor mismo dijo que las zorras tienen guaridas, ¿verdad? Y que Él no tenía un almohadón en donde recostar su cabeza. Sí, pero no se refiere al hecho de que tengamos que ser pobres. Se refiere al hecho de que el Señor no tenía nada suyo propio en este mundo porque su reino no era de este mundo. ¿Cómo Él podía tener algo de este mundo cuando su reino no es de este mundo? Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos podemos aferrar a cualquier cosa en este mundo cuando ya no somos tampoco de este mundo? Esto es algo que, en la medida en que el Espíritu comienza a ser una realidad en tu vida y en mi vida, efectivamente vamos a poder comenzar a vivir y experimentar. Entonces, toda bendición nos ha sido dada. Como decíamos la semana pasada, el Señor puso toda la carne en el asador. No hay más bendiciones, hermanos, para usted ni para mí, ¿verdad? Antes, en la bendición de los patriarcas en el tiempo de Israel, había una sola bendición que podía dar efectivamente el patriarca mayor, ¿no es cierto?, normalmente al hijo primogénito. Esa bendición era todo para él, ¿ok? Y de hecho ahí vemos este gran conflicto que existió entre Jacob y Esaú. Ustedes recordarán, ¿verdad? Este gran conflicto que existió entre los dos, ¿verdad? En el sentido de que un hermano le robó prácticamente la primogenitura al otro y la cambió por un plato de lentejas. Es decir, el que tenía derecho a la primogenitura, ¿verdad?, dio más valor a un plato de lentejas que a la primogenitura. Es decir, dio más valor al hambre que tenía en ese momento y a la necesidad de la carne que a su primogenitura, y se la vendió a su hermano por un plato de lentejas, lo que sucede muchas veces para nosotros. Hoy nosotros efectivamente tenemos la bendición del Señor para nuestra propia vida, pero muchas veces nosotros vendemos esa primogenitura o ese derecho de bendición básicamente porque hay necesidades en nuestra carne que las vemos más valiosas que lo que Dios efectivamente nos ha dado. Y no nos damos cuenta que la bendición de Dios es la que enriquece en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, técnicamente, ya que el Señor nos ha dado la bendición de Él, que es Cristo morando en nosotros, esa es la bendición que Él nos dio, el Espíritu Santo morando en nosotros.
Ok, entonces con Él tenemos absolutamente todas las demás cosas. Todas las bendiciones nos han sido dadas. Es decir, Dios ya no tiene más bendiciones para nosotros. Él puso toda la carne en el asador. Ahora, lo que sigue es que tú y yo le creamos y hagamos nuestro lo que nos corresponde. Si nuestro Padre ya nos ha dado a nosotros efectivamente un testamento y nos ha dado una herencia para que podamos recibir el anticipo. Fíjate que la Escritura nos habla de las arras del Espíritu, las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra herencia en el libro Efesios justamente. Esas arras de nuestra salvación, ¿qué son? Esas arras de nuestra salvación dice que es el Espíritu Santo que Dios nos dio, con el cual nos selló como de su propiedad, pero nos selló también como anticipo. El Espíritu Santo nos ha sido dado como anticipo de, ¿verdad?, la herencia que tú y yo vamos a recibir. Y cuando nosotros recibimos un anticipo de la herencia, es que ya podemos comenzar a disfrutar a partir de hoy los beneficios de esa herencia. Si el Señor dice que nos ha dado un anticipo con el Espíritu Santo, eso significa que tú y yo hoy ya tenemos acceso a parte de la herencia, es decir, podemos ser partícipes de la naturaleza divina, es decir, podemos nosotros comenzar a experimentar el poder de Dios en nuestra propia vida, es decir, podemos comenzar a recibir la salvación, que es la liberación, que es la provisión, que es la sanación para todas las áreas de nuestro ser humano, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Así que ya no hay más bendiciones, eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, vimos que efectivamente cuando el Señor nos habla de la bendición, esa bendición comenzó a ser de alguna manera mostrada primeramente en Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Vimos eso en Génesis 22, 18, pero en Gálatas 3, 16 vimos que la simiente es una persona que se llama Jesucristo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Mira, nuestro Dios es tan maravilloso que la promesa que Dios le hizo a Abraham por su fe, que en su simiente, es decir, en Jesucristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? El Señor dio esa promesa a Abraham para que la bendición de Abraham, que es Cristo morando en nosotros a través del Espíritu Santo que nos ha dado, nos alcance a ti y a mí en esta época, a nosotros. Hoy, ¿verdad? Nos alcanza la bendición de Abraham por medio de Jesucristo. Y por eso es que esta bendición fue dada a Abraham y a su simiente. Como nosotros ahora tenemos la simiente de él por el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, ya tenemos la simiente de él, tenemos el ADN espiritual del Señor, ¿no es cierto? Tenemos los cromosomas espirituales de él. Entonces hoy tenemos la capacidad de poder, sin lugar a dudas, de recibir toda la herencia de Cristo, porque todo lo que a Cristo le ha sido dado por el Padre, nos ha sido dado a ti y a mí, ¿entiende bien? Todo lo que es de Cristo es nuestro. Por eso es que el Señor en el propio libro de Efesios determinó algo muy importante. Determinó que nosotros seamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, como somos idénticos a Cristo y como en Cristo Jesús nosotros hemos sido constituidos los hijos de Dios, entonces también en Él tenemos herencia. La misma herencia de Cristo es la misma herencia que efectivamente a ti y a mí nos corresponde. Imagínate cuánto nos falta todavía por entender, comprender, recibir, vivir y experimentar todo lo que es de Cristo. El Señor no te va a dar nada fuera de Cristo, porque Cristo es todo lo que tú necesitas. Cuando el apóstol Pablo recibió la divina respuesta del Señor cuando estaba pasando por un momento difícil en el cual le pidió 3 veces al Señor que le quite el famoso aguijón de la carne, el Señor le dijo, ¿verdad? Bástate mi gracia, bástate el Cristo que ya te di.
Bástate mi hijo que ya está en tu corazón, porque mi hijo, el que yo te he dado, es todo lo que tú necesitas. Ahí están las respuestas para cada momento de necesidad en tu vida, para cada circunstancia de carencia. Ahí está la respuesta. La respuesta no está, ¿no es cierto?, en que el Señor va a cortar camino y te va a dar algo fuera de Cristo. No, ya en Cristo Jesús te han sido dadas todas las demás cosas. Y la Escritura lo dice claramente cuando Pablo comenta lo siguiente. Dice, si es que Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? Es decir, todas las demás cosas están incluidas en toda bendición espiritual. Todas las demás cosas están incluidas en esta bendición que es imposible. Es imposible que efectivamente esta palabra que ha sido pronunciada por nuestro Padre no se pueda dar, a no ser que yo interponga incredulidad, es decir, no creo. Porque es por medio de la fe el que nosotros tenemos acceso efectivamente a esta gracia. Más el justo por la fe vivirá. El viejo hombre no vive por la fe, el viejo hombre vive por las obras. El viejo hombre vive por efectivamente el ver, el tocar, el sentir. El viejo hombre vive según la vista, pero el nuevo hombre vive según la fe. Y sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Así que nosotros hoy, ya que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya que el Espíritu Santo nos ha sido dado, hoy la promesa que Dios hizo a Abraham nos ha alcanzado en esta época y en este tiempo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como hemos dicho, la bendición es todo lo que tú y yo necesitamos, porque de la bendición de Dios, ¿verdad?, saldrán todas las buenas cosas para nosotros. Así como de la maldición salieron todas las malas cosas. Y ya vimos como Cristo mismo, ¿no es cierto?, cuando maldijo a la higuera, ¿qué pasó? Inmediatamente la higuera se secó. No pasó mucho tiempo que la higuera se seque. Ahora fíjate al contrario, ya que el Señor nos ha bendecido, ¿qué esperamos? Florecer, 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 florecer. Bendición de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Esa es nuestra perspectiva. ¿Tú tienes esta expectativa en el corazón? ¿O todavía tienes temorcito de que mañana esa circunstancia que estás viviendo se te pueda ir al piso? Porque esa circunstancia de alguna manera es la que a ti te ancla en la seguridad, en la paz y en la tranquilidad que el mundo da. El Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy. Yo no les doy mi paz como el mundo se las da. ¿Cómo el mundo nos da paz? El mundo nos da paz a través de las cosas externas. Buena chequera, buen trabajo, salud, buena familia, todo eso está bien, son bendiciones, pero eso es lo que nos tiene anclados a nosotros en la firmeza de nuestro corazón. Pero comienza a fallar algo de eso y nuestra fe se comienza a mostrar legítima. Es decir, nuestra fe no está basada en Cristo o en Dios, nuestra fe está basada en aquellas cosas que entendemos nos dan estabilidad. Nuestra fe está basada en nuestro trabajo, nuestra fe está basada en nuestra chequera, nuestra fe está basada en nuestra salud, nuestra fe está basada en que a la familia todo le salga bien, nuestra fe está basada en que viva en un país tranquilo, nuestra fe está basada en todo aquello que el mundo da. Pero todo lo que el mundo da es efímero, no tiene ninguna posibilidad de sostenerse en el espacio y en el tiempo. Solamente lo que Cristo nos da es algo que efectivamente nosotros lo podemos sostener. Así que muy bien, la bendición para nosotros es la bendición a nosotros, hermanos, y esto es muy importante, es en Cristo. Fíjate lo que dice Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate, antes nosotros no teníamos absolutamente nada que hacer porque nosotros estábamos bajo maldición, bajo la maldición de la ley. Y cuando la Escritura habla de la ley, no solamente está hablando de la ley de Moisés, o está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Aquí habla de la ley en términos de lo que la ley significa. Por ejemplo, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, la ley civil,
ley ceremonial. Todo lo que la ley es, todo lo que ley es, como veíamos nosotros la semana pasada, ha sido puesta no para que cumplamos la ley, no para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, porque nosotros somos carnales vendidos al pecado, sino toda ley, ¿verdad? No es más que efectivamente para nosotros cuando intentamos obedecerla, ¿no es cierto? Algo que muestra en nosotros nuestra verdadera pecaminosidad. Es decir, la ley lo que hace es descubrir en nosotros al hombre de pecado. Esta es una revelación en nuestra vida, hermanos, porque nosotros todavía tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Es decir, nosotros en nuestra propia opinión nos creemos buenos. Nosotros en nuestra propia opinión nos creemos, digamos que buenas personas, agradables. Nos creemos lo suficientemente justos. ¿Por qué? Porque generalmente nos estamos comparando con los malos, con los perversos y con aquellas personas que efectivamente deberían estar desterradas de la sociedad. Claro, cuando yo me comparo con un perverso, entonces posiblemente resulta que yo sí me veo a mí mismo bueno. Pero a ver, aquí, si con alguien nos tenemos que comparar nosotros es con Cristo, si fuese el caso, y no hay absolutamente alguien que quede en pie, por más bueno que sea, cuando se compara con Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti y de mí? Dios demanda de ti y de mí que nuestra justicia sea exactamente igual como la justicia de Jesucristo, ni un ápice más ni un ápice menos. Que seamos exactamente santos, 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 justos, 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 como Él es justo. Evidentemente, cosa imposible para nuestra carne. Es por eso que nosotros necesitamos la fe. Es por eso que Cristo vino a morir por ti y por mí, para convertirse efectivamente en todo lo que tú y yo necesitamos. Para convertirse en nuestra justicia, en nuestra santificación, para convertirse en el cumplimiento, en nuestro cumplimiento de las demandas de Dios para nosotros. Cristo es nuestro todo y por eso es necesario que nos aferremos, ¿verdad? Con nuestros dientes espirituales y con nuestras manos espirituales a efectivamente nosotros confiar en la obra de Jesucristo y no en nuestra propia obra. Ese es el Evangelio. El Evangelio es no confiar en nosotros, sino en la obra terminada, perfecta y justa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por gracia, no porque yo merezca algo. Yo estoy descalificado ante los ojos de mi Padre desde la perspectiva humana, desde la perspectiva primer creación. Pero hoy soy calificado por las calificaciones de Jesucristo. Yo soy aceptado efectivamente por la justicia de Él. ¿Cómo me califica Dios a mí ahora? Dios me califica en función de la medida de Cristo. Cristo me ha sido dado, entonces desde ahora en adelante Cristo es mi medida. Y como Cristo es mi medida y Cristo perdonó, Cristo limpió todos mis pecados, entonces desde ahora en adelante yo para mi Padre soy, escuche bien, inocente. Tú eres inocente. ¿Tú crees que Dios efectivamente te ha vuelto inocente en Cristo Jesús? Pues créelo, porque eso dice la Escritura. La Escritura nos habla claramente de que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido llevada por Cristo y clavada en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que nos era contraria. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no existe un acta de decretos de nuestra contra, bendito nuestro Padre. Que ya no hay nada por lo que tu Padre efectivamente tenga que llamarte la atención o tenga que de alguna manera recriminarte. No hay nada. ¿Por qué? Porque la misma santidad de Cristo te ha sido imputada a ti. Pues así es como ahora nosotros nos tenemos que ver. Nosotros somos efectivamente la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sí, verdaderamente todavía rezagos de la carne van a haber. Todavía van a haber muchos temas residuales posiblemente en algunos de nosotros respecto de nuestras carnalidades y cosas que aborrecemos, cosas que nos molestan y que nos gustaría dejar de hacer. Pero la fórmula del Señor para que nosotros seamos libres de todo aquello no es que hagamos nuestro mejor esfuerzo para dejarlas, sino es que creamos en el Evangelio de su amado Hijo Jesucristo.
Así es como esto se resuelve. Esto no se resuelve por obras de justicia. Esto no se resuelve por buenas obras. Esto no se resuelve por resoluciones particulares mías en donde mi fuerza de voluntad tiene que hacer lo suficiente y simplemente Dios tiene que darme una manito para dejar esto o lo otro. No, no, eso no se resuelve así. Eso es seguir intentando cumplir la ley y seguir intentando por mi propia justicia yo ser acepto delante de Dios, lo cual para Dios, en lugar de ser efectivamente un punto a mi favor, es un punto en mi contra, porque estoy descartando el sacrificio que Cristo hizo a mi favor. Estoy desechando la obra de Cristo a mi favor. Imagínese la perversidad de un hombre que no esté dispuesto a aceptar la obra de Cristo a mi favor, en la cual efectivamente mi ego funciona altamente. No, no, Señor, no, deja que yo me voy a resolver el problema. Yo te voy a demostrar a ti que yo por mis propias capacidades soy capaz de poder efectivamente salir de este tema y tú me vas a tener que justificar. Eso efectivamente es una rebeldía sin nombre delante de nuestro Padre. Fíjate lo que para la carne puede parecer algo alto, altruista, oye, qué hombre, qué decisiones, qué fuerza de carácter. Para el Señor no es más que carne, ¿verdad? En una máxima expresión. Por lo cual efectivamente nuestro Padre va a tener que rechazar todo esto. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos confiar en nuestra carne, porque nosotros somos la circuncisión, los que confiamos por medio de la fe en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. No confiamos en la carne, no confiamos en nuestras buenas obras. Si es que mañana viene de alguna manera alguna tentación en la que tú te veas a ti mismo como buena persona porque has hecho esto y lo otro, desecha aquello porque eso no viene de tu Padre. Aquí el único que tiene que recibir gloria es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú sabes que ninguna buena obra tuya, ¿verdad?, ha sido buena ante los ojos del Señor, sino simple y sencillamente un trapo de inmundicia. Pero ahora que nosotros tomamos a Cristo como nuestra santidad, como nuestra justicia, entonces, por supuesto, las cosas van a ser totalmente distintas y diferentes. Habíamos visto que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, como vimos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, estas buenas noticias de bendición, esta bendición, ¿verdad?, es muy importante que nosotros la reconozcamos. Es decir, muchas veces nosotros llamamos bendiciones, que sí son, a las cosas residuales. Tengo un bonito carro, Dios me ha bendecido con un bonito carro. Pues sí, son residuales. Pero claro, el Señor no te hizo nacer para bendecirte con un lindo carro. ¿Ok? Eso es simplemente consecuencia de en quién estás creyendo. Consecuencia de la riqueza, ¿verdad?, del que te legó. Es como cuando, por ejemplo, tú has tenido una mala posición económica y resulta que mañana tú tienes una herencia importante con la cual no contabas. Esa herencia con la cual tú no contabas, lo que va a hacer es que ahora, ¿verdad?, te dé el acceso a comodidades que antes no tenías. Entonces aquí lo de fondo es la herencia que has adquirido que te da acceso a las comodidades. La herencia que has adquirido que te da acceso a las bendiciones. La herencia que tú has adquirido o que tú tienes o que te ha sido legada, dada sin que tú lo hayas merecido, sin que tú hayas trabajado para esa herencia, si no recibiste un patrimonio, pues eso es lo que te da acceso a todas aquellas cosas que antes no tenías. Es exactamente lo mismo. Ahora que efectivamente nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Esa herencia en Cristo Jesús a nosotros nos da acceso a todas las demás cosas que nosotros vemos como bendiciones, pero que no son más que residuales, situaciones residuales de la bendición principal que nos ha sido dada, que es Cristo Jesús. Ese es el regalo. Entonces, mira lo que dice aquí la Escritura. Esto está en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4 y del 16 al 17. Pero vamos a ver primero del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, o siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Mira, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección.
¿verdad? Él es Jesucristo. Es decir, Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es las buenas noticias que Dios tenía para ti y para mí. Hermanos, hay algo muy importante. Dios siempre tuvo estas buenas noticias para ti y para mí. Siempre tuvo buenas noticias para ti y para mí. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. Nosotros creíamos que de lo que se trataba esto es de comportarnos lo mejor que podamos, cumplir sus leyes y sus mandamientos para tener acceso a sus bendiciones, pero el no cumplirlos también significaba tener acceso efectivamente a la maldición. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel cuando estaba intentando, ¿no es cierto?, siendo ignorante de la justicia de Dios, estaba intentando efectivamente el poder el poder instaurar su propia justicia, tratando de cumplir efectivamente los mandamientos de la ley como habíamos visto. Pero en lugar de llevarles eso a una mejor comunión con el Señor, lo que hacía es efectivamente sumirlos más en el pecado. Porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que la ley que normalmente opera cuando nosotros tratamos de cumplir la ley en nuestra carne es la ley del pecado y de la muerte. Porque justamente aquellas cosas que sé que no debo hacer son las que hago, así opera esa ley. Aquellas cosas que sé que no debo hacer son las que termino haciendo. Cuando tú termines haciendo aquello que sabes que no debes de hacer, entonces, sine qua non, la ley del pecado y de la muerte se está enseñoreando de ti. ¿Ok? Entonces, de esa ley, efectivamente, nuestro Padre nos quería a nosotros librar. ¿Sí? Así que el Señor lo que hace es llamar a Pablo para que anuncie las buenas noticias de Dios para ti y para mí. Estas buenas noticias de Dios que ya había, dice, por medio de sus profetas, ya había prometido antes en la Sagrada Escritura. Es decir, estas buenas noticias de Dios, de que teníamos nosotros que confiar en un Mesías, que teníamos que confiar en un Salvador, que teníamos que confiar en un Redentor, ya se habían dado desde antes a los antiguos. Los antiguos ya sabían estas buenas nuevas. Ahora, ellos tenían que creer en el Cristo por venir. En cambio, nosotros hoy tenemos que creer en el Cristo que ya vino y en el Cristo que vendrá por segunda vez. Pero todos nosotros, todos los seres humanos, del principio hasta el fin, arrancando por Abel, hemos tenido que ser justificados por medio de la fe. Abel fue justificado por la fe en Jesucristo cuando interpuso mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? Porque efectivamente él en esa ofrenda estaba mostrando básicamente su confianza en una sangre ajena. Su confianza, ¿verdad?, en una sangre inocente. Su confianza, ¿verdad?, en alguien distinto de él para que sea justificado por sus propios pecados. Una figura clarísima de lo que Cristo es para ti y para mí en este tiempo. Y desde allí todos los patriarcas y todas las personas han tenido que poner su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Mesías que iba a venir. Ahora nosotros en esta maravillosa era de la dispensación de la gracia, que ya son los últimos tiempos conforme a la Escritura, hoy nosotros podemos ya creer en el Cristo venido, en el Cristo que estuvo aquí, que habló, que caminó entre nosotros, en el Cristo que entregó y dio su vida por nosotros y en el Cristo resucitado que hoy mora en nuestro espíritu y en nuestro corazón. En Él es que tenemos que poner nuestra confianza. Pero aquí la Escritura nos dice que este evangelio, estas buenas noticias ya fueron prometidas por sus profetas, por las Sagradas Escrituras. O sea, si nosotros vamos efectivamente a los profetas y vamos a las Sagradas Escrituras, específicamente, ¿verdad?, al Antiguo Testamento que llamamos nosotros, vamos a encontrar todas las referencias en las cuales la Escritura ya estaba profetizando sobre la venida de Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio, es decir, sobre la venida de nuestro Mesías, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. La Escritura dice que este Evangelio, estas buenas noticias, hablan de su Hijo, es decir, el Evangelio y su Hijo son la misma cosa, eso hay que entenderlo claramente. El Evangelio no es una cosa, el Evangelio es una persona. El Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, es decir, si tú realmente te enfocas, centras tu mirada en Jesucristo, entonces tú estás centrando tu mirada realmente en el Evangelio.
Poner la mirada en Cristo es poner la mirada en las buenas noticias de Dios. Poner la mirada en Cristo y conocer más de Cristo es conocer cada día más las buenas noticias que Dios tiene todavía por revelarte por la eternidad a ti. Por esto es tan importante, hermano, el que nosotros tengamos que poner nuestra mirada en Cristo. Es decir, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, nos muestra la Escritura en el libro de Corintios que vamos siendo transformados, ¿verdad? Por el mismo Espíritu, exactamente igual, ¿verdad? A lo que nosotros vemos de Cristo. Si tú ves la santidad de Cristo, tú estás efectivamente comenzando a ser un espejo de lo que Cristo es. Todo lo que tú veas en Cristo no es más que un espejo de quien tú eres ahora. Es como, por ejemplo, lo que antes nosotros veíamos en la Escritura. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrar nuestro hombre de pecado. La ley sirve para efectivamente revelar que somos pecadores. Entonces, la ley viene a ser un espejo en el cual me muestra lo malo que soy, lo perverso que soy, lo injusto que soy, lo incapaz que soy de poder agradar a Dios. Por eso es que mucha gente, hermanos, hoy que sigue todavía predicando el cumplir los mandamientos, lo que hace es que la gente vaya a la ley para que se siga viendo adúltera, para que se siga viendo pecadora, para que se siga viendo mala y para que intente otra vez en este círculo vicioso el tratar de agradar a Dios, tomando resoluciones, haciéndole promesas para ya no volver a hacer esas cosas, como que si pudiese efectivamente cumplir esas promesas. ¿Qué tarea más complicada cuando nosotros a la gente le llamamos, ¿verdad?, a que mire sus pecados? ¿En dónde la gente mira sus pecados? En la ley, porque la ley es un espejo que nos muestra efectivamente los pecadores que somos en la carne. Pero sin embargo, Cristo, que es la gracia, se convierte en un espejo en el cual ahora nos vemos nosotros en la nueva dispensación, en la nueva criatura, en el nuevo hombre. Nos vemos santos, nos vemos justos, nos vemos ricos, nos vemos bendecidos en todo sentido. Porque eso es Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias de salvación. Por eso es que cuando nosotros hablamos a la gente de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él significa para nosotros, efectivamente, hermanos, estamos entrando o dando a la gente estas buenas noticias de salvación. Así que el Evangelio habla de su Hijo, Jesucristo. El Evangelio y Cristo, la gracia, Cristo, el Evangelio, la vida, todos son sinónimos de una misma bendición de Dios para nosotros. Y aquí es donde el Evangelio tiene poder. El Evangelio no es simplemente el Evangelio, como muchas veces nosotros ya hablamos. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros inmediatamente vamos a la Escritura y a la Biblia. Creemos que el Evangelio es el libro. No, el Evangelio es Cristo. No es el libro. El libro habla de el Evangelio que es Cristo. El libro habla de las buenas noticias que es Cristo para ti y para mí. Entonces, cuando hablemos del Evangelio, nuestra mirada tiene que estar fija ¿en quién? En Jesucristo. Y en todo lo que Él incluye para bendición tuya y mía. Pero el Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios cuando creemos. Cuando creemos en Él. El Evangelio es poder de Dios cuando creemos en Él. Y allí recibimos algo muy importante cuando creemos en el Evangelio. No solamente recibimos la provisión, la salvación y la bendición de Dios, sino que recibimos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, hermanos, es básica que tú la recibas primero en tu conciencia. Alguien lo decía de esta manera. La gracia tiene que reinar en tu conciencia y en tu corazón para que efectivamente la ley reine en tu carne, en el sentido de que el cuerpo se someta a la ley. ¿Cómo el cuerpo se somete a la ley? ¿Cómo la carne se somete a la ley? Cuando la gracia efectivamente reina en la conciencia. No hay otra fórmula. Ese es el trabajo de Dios. Y es por eso que el creer correctamente el Evangelio de nuestra gracia, de la gracia y de la salvación, que es Cristo Jesús, traerá como consecuencia el hecho de que efectivamente nosotros vamos a comenzar a caminar en buenas obras.
Otra vez, esto es un tema residual, es parte de la herencia que nuestro Padre nos entregó. Fíjate lo que dice aquí Romanos 16, 17. Dice, a la verdad, en capítulo 1, 16, 17. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate, no me avergüenzo del Evangelio. No avergonzarme del Evangelio es que jamás el Evangelio me ha hecho quedar mal. Jamás el Evangelio no ha cumplido lo que ha prometido a través de la Escritura. El Evangelio es Cristo. No te olvides. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos repasando a Cristo con todas las buenas cosas que Él tiene para nosotros, estamos nosotros accediendo al poder de Dios, al poder de Dios, al poder de Dios. Pues es poder de Dios para salvación. Mira, poder de Dios para salvación. Muy bien. ¿Tú quieres que la provisión de Dios esté a tu favor? ¿Esté a tu alcance? ¿Tú quieres que la sanidad de Dios esté a tu alcance? ¿Tú quieres que la liberación de Dios esté a tu alcance? ¿Tú quieres que la salvación de Dios esté a tu alcance? Pues ahí está. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, ¿cómo tú accedes a todos estos beneficios? Es por medio del Evangelio. Es poniendo tu mirada en Cristo. Porque Él es el cumplimiento de la bendición de Dios para ti y para mí. La bendición de Dios es la que enriquece, no te olvides. La bendición de Dios es la que prospera. La bendición de Dios es la que hace que la salud funcione. La bendición de Dios es la que hace que las relaciones fluyan. La bendición de Dios es la que permite que el matrimonio se riegue positivamente para que funcione. La bendición de Dios es la que va a hacer que efectivamente los hijos, conforme a las promesas de Dios, caminen, ¿verdad?, bajo su cuidado. La bendición de Dios es la que va a hacer esta obra. Yo tengo acceso a esa bendición de Dios. ¿Cómo? Por medio del Evangelio, que es Cristo Jesús morando en mi corazón. Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que jamás ha visto en los días de su vida que estas buenas noticias que efectivamente él está repasando permanente y continuamente, ¿verdad? Y que está aplicando en el día a día a cada circunstancia de su vida, le hayan fallado. No me avergüenzo del Evangelio nunca me ha fallado. Palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para ti, para mí. Ahora, él tenía fe en el Evangelio. Él estaba permanente y continuamente enfocándose y echando mano de la vida eterna a través del Evangelio. Eso es lo que nos está faltando a muchos de nosotros. Muchas veces nosotros creímos que el Evangelio se trataba de predicar, el Evangelio se trataba de la Biblia, pero el Evangelio se trata de Cristo morando en ti y en mí, las buenas nuevas de salvación, que son las que nuestro Padre nos dio. Dice, para salvación de todos los que creen. Ahí está. Otra vez, el justo por la fe vivirá. Es decir, tú ya tienes las promesas de Dios. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón como todo lo que efectivamente el Señor nos ha dado. Tú ya tienes todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora hace falta que tú creas efectivamente en estas cosas para que recibas la bendición de Dios, la semilla que Dios puso ya en tu corazón como bendición, como toda bendición espiritual, ya está efectivamente con Cristo juntamente en tu espíritu para que si tú crees en el Evangelio, en las buenas noticias, esto comience a funcionar. Hermano, esto nunca va a fallar. Pero claro, si nosotros no creemos en el Evangelio, ni siquiera lo repasamos, ni siquiera lo entendemos, y no sabemos que el Evangelio es Cristo, el Evangelio son las buenas noticias, la traducción de Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, por si acaso. Eso significa Evangelio en el griego, buenas
noticias. ¿De quién son las buenas noticias? Pues las buenas noticias son, ¿verdad?, de lo que nuestro Padre ha hecho en Cristo Jesús para ti y para mí, para que la bendición de Abraham nos alcance. Ahora en este tiempo a nosotros, igual que a Abraham le alcanzó. Así que, de hecho, dice la Escritura, para los que creen, para los judíos primeramente, los gentiles que somos dos. Es decir, el evangelio es para todo ser humano. Lo mejor que le podemos ir a predicar a la gente, hermano, ¿sabes qué es lo mejor que le puedes dar tú a un amigo cuando está pasando por una situación difícil? No le des consejos simplemente de qué hacer o de qué no hacer. Tú trae a tu amigo, a tu vecino, a tu enemigo, al conocimiento de lo que Cristo ya hizo por esa persona. Muéstrale lo que Dios ya hizo por él, cuánto le amó en Cristo Jesús. Es una obra hecha para él. Eso es lo que la gente necesita de ti y de mí. No solamente un buen consejo se lo puede dar cualquiera. Pero Cristo no se lo puede dar cualquiera. Cristo solamente puede ser dado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora que tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo mínimo que podemos hacer es convertirnos en deudores del mundo. Así decía el apóstol Pablo, que él era deudor a todos. ¿Por qué era deudor? Porque es evidente que si el Señor me regaló a mí la salvación y me dio a este Cristo precioso y maravilloso, y sé que también este Cristo ha sido dado para todo el mundo tiene que conocer el regalo que Dios ha dado al ser humano, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros parientes, a nuestros padres, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Porque finalmente esta bendición es para todo ser humano en la medida en que reciba la palabra verdadera del Evangelio. Y la palabra verdadera del Evangelio no es una palabra de condenación, no es una palabra de acusación, no es una palabra de muerte, es una palabra de libertad, es una palabra de liberación, es una palabra de misericordia, es una palabra de gracia, es una palabra de provisión, es una palabra de sanidad, es una palabra de restauración. Eso es lo que la gente quiere escuchar, porque esas son las buenas noticias que Cristo son para nosotros. No hay ninguna buena noticia en decirle a la gente que deje su pecado para que de alguna manera venga efectivamente y se relacione con Dios. Eso es más de lo mismo, porque si yo sé que soy un pecador, ya que sé que soy pecador y ya que sé que no puedo dejar ese pecado, no me vengas encima más a recordar lo que soy y lo que no puedo dejar de hacer. ¿Cómo puede esa ser una solución para mi propia vida? Pero cuando yo soy de decir que Cristo le amó, que Cristo pagó todo su mal, que Cristo ya pagó todo su pecado, que Cristo ya pagó todo su dolor, pagó toda su angustia y que Cristo lo ama y está listo a que efectivamente si cree recibe esa restauración. Pero por lo menos le voy a inquietar a esta persona para conocer a Cristo desde otra perspectiva, ¿no? Porque son buenas noticias, pues. Son buenas noticias de salvación. Así que el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora, este punto es crucial e importante porque dice que en el Evangelio, es decir, en Cristo Jesús, en las buenas noticias que tenemos que repasar permanentemente, se revela la justicia que proviene de Dios. Ok. Dios te ha regalado a ti su justicia. La justicia no es algo que yo creo, que yo genero. No es algo que yo produzco. La justicia que Dios me ha dado es la justicia de Él mismo. Es una justicia que me regala. Es una justicia efectivamente que me es legada en Cristo Jesús. Y es una justicia por medio de la cual yo tengo acceso en Cristo Jesús. La Escritura dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela la justicia de Dios. Esto es maravilloso. En el Evangelio se revela la justicia que viene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Es decir,
tú quieres contar con la justicia de Dios en tu vida, es decir, que la justicia de Dios esté actuando en ti, es decir, que la justicia de Dios esté operando en ti, pues este es el regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Ya no es mi propia justicia, ya no es el cuánto me voy a esforzar por ser buena persona o por agradar a Dios o a los demás. No, ahora es cuánto yo voy a enfocarme en el Evangelio, cuánto voy a creer en el Evangelio y en Cristo Jesús, al punto de que efectivamente esa justicia que es de Dios me sea legada y esa justicia comience a operar en mi propia vida y yo experimente en mi experiencia por el poder de Dios que mis actos, mis hechos, mis pensamientos, mis acciones ahora son producidos por la justicia de Dios operando en mi propia vida y ya no por mi propia justicia. Cuando el Señor dijo que nosotros llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera es su carga, a esto se refiere. Su yugo es fácil. No es como el yugo de la ley, que no era fácil, sino que la ley amontonaba sobre nosotros un montón de cosas que hacer, al punto que era imposible que las podamos cargar todas. No, ahora el Señor lo que carga sobre nosotros es su propia justicia. De tal manera de que la justicia de Él sea la que opere en nosotros, lo cual implica que yo tengo que estar en una posición de descanso, simple y sencillamente enfocarme en el amado Hijo Jesucristo, ver permanente y todos los días a Cristo en mi corazón y dejar que esa justicia que es por fe y que Dios me ha regalado opere en mi propia vida y yo me voy a dar cuenta de que, la vida de Dios comienza a ser una realidad experimental todos los días de mi vida en la medida en que yo me enfoque diaria, permanente y continuamente en el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Tú quieres experimentar lo que el apóstol está diciendo. Tú quieres también juntamente con él dar testimonio de que el Evangelio jamás te ha hecho quedar mal. Pues cree en el Evangelio. Pon tu confianza en el Evangelio y vas a ver cómo efectivamente vas a recibir exactamente la misma experiencia que el apóstol Pablo recibió. Ahora, esto es por fe de principio a fin. Porque el justo por la fe vivirá, nos dice la Escritura. Así que, hermanos, en esta segunda parte de esta charla, pues quiero que una vez más nos enfoquemos en el hecho de que la bendición que nos ha sido dada no es más que el habernos regalado a Cristo en nuestro espíritu y que Cristo es el Evangelio, morando y viviendo en nosotros. Y si yo me aferro todos los días a Cristo, todos los días de mi vida, solamente hay un resultado posible. Bendición tras bendición. Victoria tras victoria. Vida tras vida y gloria tras gloria. Continuamos la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.